Te saluda el pastor Luis Morales y bienvenidos a mi podcast. En este bloque vamos a estar compartiendo con personajes muy importantes, con temas muy relevantes para nuestros tiempos. Bendiciones, les saluda el pastor Luis Morales y aquí con un podcast más. Comenzamos desde el mes de enero y ustedes pues son testigos de que cada invitado que hemos tenido pues han sido invitados que literalmente nos han traído temas muy, pero muy importantes. Hemos tenido desde pastores, hemos tenido misioneros, es misionero en Irán, hemos tenido un pastor que ya ustedes lo vieron en Culiacán, Sinaloa, México, que fue guardaespaldas de uno de los narcotraficantes más grandes de México y después él se entregó al Señor. Y hoy tenemos a una persona que yo le comentaba antes de entrar al programa. Yo me nutro todas las mañanas porque soy pastor y necesito estar informado. Y él es uno de los que verdaderamente acepto su noticia, pues porque se informa mucho. Y es que es una persona que ha trabajado en el Universal de México, ha hecho trabajos para Univisión, para la cadena ABC y para el Wall Street Journal. Hoy tenemos con nosotros nada más y nada menos que a Esteban Román desde el DF en México. Esteban, bienvenido. Muchas gracias, Luis, por invitarme. Cuéntanos, tú sabes que la gente, pues, estamos en un mundo completamente dividido, donde especialmente en las redes sociales están todos los de izquierda desbaratando lo de la derecha y la derecha desbaratando lo de la izquierda y es bien difícil encontrar un punto neutro. Tú te identificas como una persona neutra, me imagino. Sí, yo como me identifico, sobre todo es como un liberal clásico, más tendiente a defender los valores de la civilización occidental, que son los que nos dan la libertad de hacer lo que estamos haciendo en este momento. Hablar con libertad, hablar sin censura, hablar en contra de quien queramos. Si ustedes viven, y lo sabrán las personas que viven en Estados Unidos, si las personas que nos escuchan en Estados Unidos hablan en contra del presidente Trump o hablan en contra de los absurdos de la ideología woke de la izquierda o hablan en contra de los absurdos de la extrema derecha, que en parte forma parte también de la coalición del presidente Trump, saben que nadie los va a censurar por ello. Y hay intentos, todos los días hay intentos, hay demandas, hay acciones para intentar cortar la libertad de expresión. Sin embargo, es un principio fundamental de Estados Unidos que eso se protege por encima de todo, la primera enmienda. Bueno, eso no lo tienen en todos los países, se tiene en diferentes grados en otras partes del mundo y lo que en realidad nos da esa libertad son los valores occidentales que van mucho más allá de izquierdas, de derechas, de demócratas, de republicanos, de partidos políticos. Y eso es lo que yo sobre todo me centro en defender. Y es lo que a veces me cuesta muchos seguidores, porque hablo en contra de la dictadura cubana, por ejemplo, que es una dictadura, la dictadura comunista que inauguró Fidel Castro, y la gente piensa que soy de derecha y me empiezan a seguir, y luego se decepcionan porque hablo en contra del presidente Trump, quien no es un dictador, pero al parecer por sus acciones quisiera hacerlo. Por acciones como, por ejemplo, la más reciente noticia que básicamente está amenazando al presidente al gobernador, el chairman, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el encargado de la política monetaria, lo está amenazando con despedirlo si no renuncia. Bueno, eso viola la separación de poderes, que es uno de los bedrocks, que es una de las piedras angulares que hacen de Estados Unidos una democracia. Entonces, siempre que puedo, critico esa venia autoritaria de Donald Trump y entonces la gente que me seguía por creer que soy de derecha me deja de seguir y se enoja. Y a veces cuando solo escuchan mis críticas en contra de Trump o en contra de uno que también quería ser dictador, que es de derecha, Víctor Orbán, el de Hungría, piensan que soy de izquierda y luego me dejan de seguir cuando critico a la dictadura venezolana o a lo que está sucediendo en México, que también quieren que sea una dictadura. Entonces no dejo contentos a nadie, justamente porque yo soy verdaderamente imparcial, y soy imparcial porque a diferencia de la mayoría de los analistas geopolíticos que existen en español sobre todo,
A mí no me paga ningún gobierno, a mí no me paga ningún político, entonces puedo con libertad darle a todo el mundo. Cuando hablas de que a ti no te pagan, ¿cuál es tu opinión sobre Tucker Carlson? Es un vendido. Es un tipo vendido ante Rusia principalmente, vendido ante Qatar, vendido ante Irán, y esa es la razón por la que de pronto vemos a un Tucker Carlson que es diametralmente opuesto al que vimos hace apenas 5, 6, 7 años. O sea, el Tucker Carlson de la primera presidencia de Donald Trump, por ejemplo, era un Tucker Carlson que admitía, reconocía, hablaba abiertamente sobre los peligros del Islam. Y ahora el Tucker Carlson de hoy dice que el Islam es una religión de paz y amor. Entonces, ¿a quién le creemos? Sí. ¿Qué limitaba a Tucker Carlson? ¿Qué limitaba al Tucker Carlson de 2017, de 2018? El hecho de que se encontraba dentro de una televisora que tiene sus estándares mínimos de calidad, de las locuras que puedes decir. Si bien Fox News no es ni de lejos el mejor medio de comunicación del planeta, sí tiene ciertos estándares mínimos de calidad. Y ya ahora que Tucker Carlson deja la televisora y que se pone por su cuenta, pues es libre de aceptar dinero de Qatar, de Irán, de Rusia, para decir cualquier locura que se le pone enfrente. Sí, porque él antes de Trump fue el primero que dijo que había que acabar con Irán y con el régimen, y lo dijo muy, muy fuerte, pues quizá más fuerte que Donald Trump. Sí, su posición ha cambiado radicalmente. Bueno, tú estás continuamente produciendo contenido. ¿Cuál es el contenido que tienes ahorita calientito ahí de lo que está pasando? Lo que estoy a punto de sacar, bueno, son dos cosas. Una es la enorme ventaja tecnológica que está teniendo Ucrania, particularmente. Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, acaba de anunciar, eso fue ayer o antier, que por primera vez en la historia un ejército tomó la posición de un ejército enemigo, de otro ejército enemigo, en este caso de Rusia, solo usando drones y robots. Esto es la primera vez en la historia que sucede. Estaba justo desglosando lo que esto significa, cómo posiciona esto Ucrania en el mundo. Y la otra noticia que estaba ahí dudando cuál sacar primero, porque las dos son muy importantes, pero creo que esa otra será hasta mañana, es sobre el bloqueo del estrecho de Hormuz, que ahora está realizando Estados Unidos para que Irán no se quede con las ganancias de su propio bloqueo del estrecho de Hormuz. Entonces, esas dos creo son las principales noticias geopolíticas en este momento. Metámonos en Irán, ya que estamos allá en el estrecho de Hormuz. ¿Cómo catalogas tú al régimen de Irán cuando amenaza sabiendo que está todo desbaratado? ¿Será un régimen que está acostumbrado a atormentar a sus vecinos y a todo el mundo con palabras, o cómo lo ves tú? Sí, era algo previsible que iba a suceder porque había amenazado antes Irán con hacerlo. Y es lo que se obtiene cuando un país no tiene ningún valor, ni ninguna stake, como se dice, ningún interés puesto en el comercio internacional como lo es Irán. Es decir, el bloqueo del estrecho de Hormuz es algo que afecta a todos sus vecinos del Golfo, que afecta a la economía de todo el planeta, incluidos sus aliados, incluido China especialmente, pero que no afecta a los países que están más aislados del mundo, como Irán y como Rusia, por ejemplo. Rusia, siendo un productor de petróleo, pues es el más beneficiado de esto, de hecho, de este bloqueo. Entonces, era esperable que Irán hiciera esto, y yo ahí un poco, a pesar de que soy bastante crítico de Donald Trump, y todo el que me sigue sabe, y hasta se enojan, como he dicho antes, se enojan mis seguidores pro-Trump cuando me ven criticándolo, pero su guerra en contra de Irán creo que es algo que está justificado. Lo hubiera yo hecho diferente, y muchos analistas lo critican por el hecho de que la forma en que la inició no fue la ideal, pero una de las cosas que yo siempre digo en mi canal es que nos engañamos de creer que se puede negociar y vivir pacíficamente con países del eje del mal. Ellos se llaman a sí mismos el eje de la resistencia, pero en realidad son un eje del mal, son los herederos de la Segunda Guerra Mundial, de las potencias del eje de Alemania, Japón e Italia en ese tiempo. Ahora las nuevas potencias del eje son Irán, Rusia, Corea del Norte,
y China. Y con esos países no se negocia, con esos países no estableces acuerdos comerciales con la esperanza de que dentro de 20 años se democraticen solo por la fuerza del libre mercado. Ese fue el error que cometimos todos, que cometieron los aliados, que cometieron las democracias occidentales en los años 90. Y vean la situación en la que nos encontramos ahora. Esos países a los que se les permitió comerciar, beneficiarse de la globalización, usaron ese dinero para armarse aún más. China usó ese dinero para duplicar sus armas nucleares. China usó ese dinero para robarse la propiedad intelectual de Estados Unidos. Rusia usó ese dinero para reconstruir su ejército que estaba maltrecho de la caída de la Unión Soviética. Irán usó eso para avanzar su programa nuclear. Entonces, no se puede confiar en esos países, es lo que no han entendido muchos que todavía dicen paz por encima de todo. No, no puedes decir paz por encima de todo, porque es ingenuo frente a un país que por encima de todo busca tu destrucción, y la única razón por la que no te destruye es porque no tiene todavía los recursos para lograrlo, pero está caminando hacia esa dirección. Entonces, creo que la guerra contra Irán, repito, no hubiera sido ni siquiera mi prioridad, y es lo principal que le critico a Donald Trump, es que no vea el enemigo que tiene dentro, con Rusia principalmente, con China en segundo lugar, aunque muy a la par, y realmente Irán era el tercer lugar muy lejos, no era realmente una amenaza inminente, y aún así creo que el tipo de guerra que se está haciendo contra Irán iba a ser necesaria, si no hoy, dentro de 5 años, dentro de 10 años, dentro de 15 años, dentro de 20 años, pero iba a ser necesaria tarde o temprano. Y el otro tema, pues, es de que, vaya, tú nombraste a Rusia, Corea del Norte, China, que pues Cuba, Venezuela, que con esa gente no se podía negociar. Pues ya Irán había metido sus tentáculos en el grupo Hamas, en lo que es Gaza, en Líbano, en Yemen. O sea, ya estaba metiendo tentáculos, y lo más tremendo es que los tenía bien metido ya en nuestro patio. Venezuela, y no sé si te has informado al respecto, pero hasta Uruguay. Sí, Hezbollah específicamente supe que es el grupo terrorista que ahorita en este momento Israel está combatiendo en Líbano. Ese ya tenía presencia confirmada en Venezuela, de hecho, bueno, y la tiene, porque no olvidemos que lo que Estados Unidos realizó en Venezuela no es todavía un cambio de régimen. Saca a Nicolás Maduro, pero esto es una transformación en marcha que ni siquiera sabemos si va a resultar. Eso es una apuesta que sigue caminando. Digo, los venezolanos nos lo dirán, me lo dicen a mí todo el tiempo. Algunos se sienten de hecho decepcionados, creyendo que con el hecho de quitar a Nicolás Maduro ya se iba a desencadenar todo un cambio, y en realidad no es así. El éxito de Venezuela se debe a que precisamente Donald Trump no cometió el error de hacer lo que Estados Unidos hizo en Irak o en Afganistán, que es entrar hasta la capital de un país, sacrificar con ellos cientos de vidas de sus propios soldados, para intentar cambiar por completo un país y transformarlo en una democracia occidental. Y no funciona así de fácil. Es mejor que el propio país lo haga con sus propias medidas, y por eso me parece que este plan, el de Venezuela, que es autoría de Marco Rubio, en realidad, el secretario de Estado, es brillante en cuanto a que usa relativamente pocos recursos, no arriesga soldados estadounidenses en el terreno, apuesta por una transformación paulatina, sustentable de Venezuela, pero a la vez es de muy largo plazo, y todavía no sabemos si va a funcionar, porque nunca en la historia se había intentado algo así, ¿no? Bueno, yo sé que hay venezolanos que están un poco desesperados porque ellos veían esto quizá más acelerado de lo que se está dando, ¿no? Pero lo que pasaba en Venezuela es que todo el ejército estaba con el régimen. Toda la gente pobre estaba con el régimen. La asamblea estaba con el régimen. O sea, haber metido a esta señora ahí era mandarla al matadero. Exacto, tirarla al matadero. Pero lo que tú dices, ¿no? Cuando el pueblo elija, ahí es donde se va a ver un desenlace tremendo. Lo van a aceptar, y si no lo aceptan, tendrán opción de decir sí o no, ¿verdad?
Sí, el asunto con Venezuela es que, o sea, para darnos una idea, y es la razón por la que yo mismo no creía que Donald Trump iba a intervenir militarmente en Venezuela a principios del año pasado, es que para invadir, el parámetro más cercano es 1989. En ese tiempo, Estados Unidos entra a Panamá y quita a un dictador, como ahora lo era Maduro, que se llamaba Manuel Noriega. Estados Unidos entra a Panamá para capturar a Manuel Noriega, lo saca a la fuerza para llevarlo a enjuiciarlo a Estados Unidos, exactamente igual que como lo hicieron con Nicolás Maduro. Permanecen las tropas en Panamá hasta que hay una transición democrática y luego salen. Pero en Panamá ya existía una bases estadounidenses militares dentro del territorio. Y aún así necesitaron mandar, creo que fueron 27,000 soldados al terreno y murieron varios de ellos en esa operación. Es algo que para hacer lo mismo, exactamente lo mismo en Venezuela y quedarse en el territorio protegiendo a María Corina Machado, se necesitaría el doble o el triple de soldados. Entonces, es algo políticamente complicado dentro de Estados Unidos, lo sabemos después de Irak y Afganistán, ¿no? De justificar eso ante los electores estadounidenses, ¿no? Entonces, por eso creo que sin duda se hubiera podido lo que la gente quiere, ¿no? Que es Estados Unidos se entrara y se tomara el control de Venezuela, pero eso lo iba a arriesgar a que estas redes de Hezbollah, por ejemplo, que siguen operando dentro de Venezuela, a las acciones que Putin realizaba en Afganistán, el gobierno ruso le pagaba hasta $200,000 por cabeza a los afganos para matar soldados estadounidenses. Esto mismo lo iba a repetir en Venezuela, iban a empezar una guerra ahí de guerrillas. Entonces, por eso lo más inteligente es lo que se hizo, amenazar al liderazgo local con transicionar poco a poco hacia una democracia. Tomar en cuenta también la gran deuda que tiene el gobierno de Maduro con China y con Rusia, que esos son millones, y alguien tiene que pagarlos. Sí, bueno, el petróleo venezolano ya estaba totalmente hipotecado y prácticamente lo que Venezuela le mandaba era únicamente para cubrir las deudas que ya tenía, como bien dices. Entonces, a la hora de quitar ese gobierno y si llega otro gobierno, lo mejor que podrían hacer es simplemente ignorar esas deudas. No hay mucho de cualquier manera que China y Rusia pueden hacer para obligar a un nuevo gobierno de Venezuela democrático a pagarlas. Que ese es otro de los grandes mitos, ¿no? Que se quitaron a la hora de que y se hizo esta intervención. ¿Cuánta gente pensaba en nuestro hemisferio que Rusia y China iban a lanzar submarinos, aviones y a defender a Venezuela? Esto siempre ha sido absurdo. China y Rusia no tienen la capacidad militar de salir de sus propias fronteras. A lo máximo que puede llegar China es a Taiwán, y a lo máximo que puede llegar Rusia es a Ucrania o a Siria, que también está en su vecindad. No son capaces de alcanzar el continente americano con su capacidad militar actual. Entonces eso fue uno de los grandes mitos que derribó Donald Trump y que creo que es uno de sus grandes logros. Y ahora pues Trump está diciendo que no va a dejar el poder sin hacer el domo de hierro, y un domo mucho más sofisticado que el de Israel. Sí, supuestamente dorado, por de eso. hecho le llama, porque el de Israel es de hierro y el de él va a ser dorado. Dorado, sí. Y Sí. Israel ha avanzado mucho, porque ya ahora se estuvo defendiendo con drones láser, quiero decir con tiros láser en vez de misiles, ¿verdad? Y todo eso. Pero por eso Estados Unidos que quizá quería poner un pie en Groenlandia, ¿no? Para protegerse mejor. Pero peguemos un saltito ahí a México. ¿Cómo ves? ¿Está llegando el final de Morena en México? Pues no, desafortunadamente veo lejos ese escenario. Morena tiene un enorme control. Es la izquierda, es el gobierno de izquierda más exitoso en el planeta. Y la razón por la que lo es por el estado de bienestar. Bueno, no lo llamaría un estado de bienestar, es por todo el sistema clientelar que desarrolló en México a través de becas para estudiantes, pensiones para adultos mayores, toda una red de apoyos, de dinero en efectivo que le deposita a la gente sin ninguna condición más que tener cierta edad, o sin ninguna condición más que simplemente acudir a la escuela. Y puede parecer todo eso genial, y lo es, pero solo cuando tienes el dinero para respaldarlo. En este momento,
México tiene el gobierno mexicano tiene la mayor deuda que ha tenido un gobierno mexicano desde 1988. ¿Esto debido a qué se debe? Pues a todos estos gastos. La gente a veces tiene la idea de que el gobierno es un gran barril sin fondo de dinero y que si el gobierno quiere puede mantenernos a todos con casa, puede darnos casa, darnos educación, darnos alimentos y nosotros simplemente estar acostados y votar por ellos y todos vivieron felices para siempre. Y la paradoja en el caso de México es lo de siempre. Gobiernos conservadores o gobiernos ortodoxos económicamente, que fueron los del PRI, los del PAN, que son la oposición ahora, se dedicaron a gastar de manera prudente. Digo, eran corruptos, por supuesto, sobre todo Peña Nieto, el anterior a Morena, era bastante corrupto hasta las nubes, eran incompetentes en muchas cosas, pero tenían esta disciplina fiscal. No gastaban a manos llenas a lo tonto. Y en el caso, y por mucho que la gente diga es que la corrupción, con eso alcanzaba a combatir la corrupción, pues sí, alcanza, pero cuando dejas de hacer la corrupción sigue exactamente en Morena, únicamente cambió de una élite a otra, con el perjuicio de que ahora gastas más porque le estás enviando a millones de personas salarios en los hechos todos los días y que están ocasionando este déficit fiscal. Y Claudia Sheinbaum tenía la esperanza de que la alianza comercial con Estados Unidos iba a pagar esas cuentas. De hecho, ella misma lo decía en la campaña, el famoso nearshoring, que es básicamente que las inversiones que estaban en China y en otros países salieran de esos países y se instalaran en México para exportar hacia Estados Unidos. Pero gracias a Donald Trump eso no ocurrió o no en la dimensión que ella esperaba, debido a los aranceles, etc. Y ahora menos debido a lo que está ocurriendo geopolíticamente, que hace que haya menos dinero disponible para invertir. Entonces, a lo que se está encontrando Claudia Sheinbaum es que todo lo que gastó su antecesor y todo lo que ella está prometiendo, pues no está teniendo para pagarlo y la deuda aumenta un poco más cada vez. Es la tragedia de siempre. En Brasil pasó igual, por ejemplo. En Brasil llega Lula da Silva después de 2 gobiernos de Fernando Henrique Cardoso, que era un hombre conservador, que no gastó, que ahorró, que puso a Brasil en un buen panorama macroeconómico, y llega Lula y gasta a manos llenas. Y luego llega su sucesora, Dilma Rousseff, y sigue gastando a manos llenas, y entonces Brasil entra en una crisis económica, y la gente, ¿qué es lo que recuerda la gente? Pues recuerda los buenos tiempos de los primeros años de Lula, pero no se pregunta, ¿y de dónde salió ese dinero? Ese dinero salió del ahorro del anterior. Y entonces es exactamente lo mismo que está pasando en México. La disciplina fiscal de los gobiernos del PRI y del PAN hace que López Obrador tenga dinero para gastar a manos llenas, y ahora estamos en un segundo sexenio de gasto a manos llenas, y de pronto va a venir una crisis y la gente va a decir, ¿por qué no podemos regresar a los primeros tiempos de López Obrador? Pues porque él y su partido se están gastando todo ese dinero. Pero la gente pues no hace a veces estos análisis finos, ¿no? Ese es el problema. Ese Tren Maya fue un despilfarro de dinero entre la misma familia, ¿no? Sí. Sí, el hijo, amigos del hijo, son los que hicieron negocio lo que se sabe, ¿no? Porque recordemos, todo esto lo sabemos porque existían mecanismos de transparencia y existe periodismo independiente, no porque lo informe el gobierno. Lo que sabemos por reportajes que no han sido desmentidos, por cierto, por el gobierno, únicamente desmienten las motivaciones de los periodistas que las revelan, pero no desmienten los datos. Y lo que sabemos es que el balastro, que son estas piedras que van alrededor de una vía para mantenerla estable, se la vendieron al primo al amigo de un hijo de López Obrador. Y entonces eso es miles de millones de dólares, ¿no? Y hasta bromean miles de millones de pesos, y hasta bromean en una llamada entre ellos que si se cae el tren o si se descarrila, ni modo, ¿no? Ya le tocará a alguien más atenderlo. Entonces, esa es la razón por la que en México seguimos exactamente igual que en los tiempos del PRI y del PAN, la corrupción, con la diferencia que ahora se gasta aún más porque la corrupción se esparce para mantener a más personas, a millones de personas. Y creo que hasta Trump está colaborando con la economía de México porque lo ha parado de que le regale petróleo a Cuba. Esa es otra, que para colmo tienen este dogmatismo ideológico, la izquierda mexicana, que hace que quieran mandarle millones de dólares regalados a Cuba únicamente por
esta idea absurda de que Cuba es una víctima, y es parte de lo que he dicho también, Cuba no es ninguna víctima. Fidel Castro quiso el embargo. Fidel Castro tuvo la oportunidad de evitar el embargo y no fue directamente a picarle el ojo a Estados Unidos para obligarlo a responder de la forma que respondió. Y aún así, Cuba tuvo la oportunidad de haber salido con sus propias uñas de la mano de la Unión Soviética y no lo hizo por, de nuevo, la incompetencia de Fidel Castro. La izquierda dogmática tiene este problema sistemático, ¿no? De que quiere resolver las cosas con decretos, quiere que la economía se adapte a los deseos del Estado y no funciona así. Y fracasa siempre que se intenta. Después se puso a ordeñar la vaca de Venezuela y esa también le falló. ¿Cómo tú ves el tema en Cuba? ¿Crees que eso ya colapsó? ¿Ya algo va a pasar? Es difícil, es una situación similar a la de Venezuela, con la diferencia de que, al igual que con Irán, no hay, al menos hasta el momento, al parecer, alguien que quiera hacer el trabajo sucio de Estados Unidos dentro de la élite del país, en este caso de Cuba. Se ha mencionado, y esto es únicamente un rumor, digamos, que el hijo de Fidel Castro, uno de los hijos de Fidel Castro, que realmente los Castros son los que siguen controlando a Cuba, a pesar de que Díaz-Canel ponga ahí la cara. El hecho es que la familia Castro sigue controlando la isla. Y se mencionaba que uno de los hijos estaba en negociaciones con Estados Unidos para quitar a Díaz-Canel y mantener... y así hacer un esquema similar al de Delcy Rodríguez, pero no ha prosperado esa negociación. No sé si porque ellos quieran hacer algo más, ¿cómo decirlo? Más de pura parafernalia, simular un cambio sin hacerlo realmente, o cuál sea la razón. Porque en el caso de Delcy Rodríguez, esto se conoce poco de su perfil, pero ella fue una mujer que estudió en su momento en Francia. O sea, a pesar de que sus padres fueron izquierdistas que murieron a manos de los gobiernos conservadores, y a pesar de que ella tiene su propia historia de izquierda dogmática, ella sabe de economía. Ella estudió por ello en el extranjero, entonces era un buen perfil en quien confiar. Sabe qué es lo mejor que se debe hacer, ¿no? Y si además la puedes amenazar para cumplir tus demandas, bien. El problema en el caso de Cuba es que esas dos condiciones, alguien que sepa de economía, alguien que entienda de mercados, alguien que entienda cómo deben funcionar las cosas y que además tenga el poder para realizarlo, las conexiones locales, los hilos dentro del ejército, que es el que controla realmente la economía dentro de Cuba. Es difícil encontrar así un perfil específico. Entonces yo me imagino que Marco Rubio no es que cualquiera te diga que sí va a hacer lo que dices, ¿no? O sea, necesitas además encontrar a alguien que lo pueda operar. Y que se comprometa a ciertas cosas, que no nada más te diga saco a Díaz-Canel, porque sacar a Díaz-Canel, eso y nada es lo mismo, no es él el que controla realmente Cuba. Lo que se tendría que hacer es, sí, ok, quitas a Díaz-Canel para que sea algo simbólico, emblemático, pero a la par, ¿en qué plazos te comprometes a qué? ¿No? Empiezas a liberar presos políticos como en Venezuela, ok. ¿En qué momento te comprometes a quitar las leyes que limitan inversiones? ¿En qué momento empiezas a quitar las restricciones de cubanos que viven en Estados Unidos de volver a la isla? Y así, ¿no? Todo un programa con fechas y límites y metas definidas. Entonces eso es lo que yo me imagino que no es encontrado en Cuba, y además está el hecho de que la guerra en Irán realmente tiene distraído a toda la élite que toma decisiones dentro de Estados Unidos. Sí, el mundo literalmente, bueno, si nos vamos a que 5 años atrás, pues casi toda Latinoamérica se había tirado ya a la izquierda, ¿no? Hoy como que se ha volcado un poquito a la derecha. ¿Le ves tu futuro a ese cambio en Latinoamérica? Sí, bueno, depende mucho de qué pase con los casos más emblemáticos. Realmente cada país tiene circunstancias diferentes. Yo creo que el caso emblemático que va a inspirar, para bien o para mal, a muchos otros países va a ser el de Milei en Argentina. El de Argentina es un caso emblemático por todo el peronismo que lleva décadas, 50 años, 60 años aproximadamente dominando la política argentina.
y que básicamente hizo que el mismo mito se repitiera una y otra vez, que es lo que me temo que vaya a pasar en México con el López Obradorismo, lo mismo que con Perón. Que ¿quién fue Perón? Básicamente es un militar argentino que toma el poder en Argentina, promete que todos van a vivir felices solo por la acción de gobierno, y entonces da trabajos por parte del Estado, permite que crezcan y surjan los sindicatos por todas partes, subsidia absolutamente todo, subsidia la electricidad, subsidia el gas, subsidia el agua para los productores, entonces el Estado lo paga todo. Pero eso solo se permite cuando hay ciertas condiciones específicas en los mercados, como por ejemplo Hugo Chávez. A Hugo Chávez le fue muy bien y sí redujo la pobreza en los primeros años de su gobierno, pero porque el petróleo estaba en las nubes. En el momento en que baje el precio del petróleo, se arruina Venezuela. Y eso es lo que la gente no ve, ¿no? En el caso de Argentina, lo mismo. Los precios de los productos agrícolas, que era básicamente agropecuarios, que era básicamente lo que Argentina siempre ha exportado, estaban por los cielos, y entonces eso le permitió a Perón financiar su estado de bienestar. Pero colapsa eso, y entonces la gente siempre está, ¿por qué no volvemos a tiempos de Perón? Pues porque las condiciones que permitieron eso ya no existen, ¿no? No es que Perón sea un gran hombre que permitiera todo eso, es que las condiciones económicas nacionales e internacionales ya no permiten regresar a ese mundo. Entonces, en el caso de Argentina, ¿quién quiebra con todo esto? Por fin, hubo otros intentos, hubo el intento fracasado de Menem primero y luego el intento fracasado de Macri. Pero llega Milei con el discurso adecuado, diciendo ya no podemos seguir por esta vía, ya dejemos de estar poniendo parches, volviendo a pedir deuda ante el Fondo Monetario Internacional y otra vez el mismo ciclo dentro de 5 años o 10 años. Entonces Milei tiene el diagnóstico adecuado. A veces la gente se va con el hecho de que él es muy histriónico y que saca la sierra eléctrica y lo critican solo de no ser serio solo por eso. Pero más allá de eso, o sea, las ideas económicas de Milei son las correctas, que básicamente consiste en lo que ha arruinado a Argentina, particularmente la inflación altísima, es la intervención, la sobreintervención del Estado en la economía. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Y el diagnóstico, repito, es el correcto: liberalizar la economía, permitir que entren los privados, permitir que los precios no los determine el Estado, como en la Unión Soviética, sino que los determine la propia demanda, la oferta y la demanda. Pero eso es un proceso lento. La deuda de Argentina sigue siendo una de las más altas del mundo. Ha bajado bastante la inflación, pero los problemas estructurales, los expertos dicen, no se van a cambiar durante un solo gobierno de Milei. Se van a necesitar 2 o hasta 3 ciclos presidenciales solo para estabilizar Argentina. Entonces, ¿qué es lo que yo me temo que pase con estos casos emblemáticos que conocemos en todo el continente? Que si Milei fracasa, entonces esto va a ser visto en muchos países como, mira, la derecha no sirve, fracasó, hay que volver a la izquierda, ¿no? Y no es un asunto ni siquiera de izquierdas y de derechas, es de tener un gobierno responsable con la economía, como creo que sí lo está haciendo Milei. Entonces, y si Milei tiene éxito y Argentina logra, como creo que tiene el potencial para lograr, convertirse de nuevo en una gran potencia económica, porque Argentina tiene condiciones geográficas únicas. O sea, Argentina tiene una tierra fértil que solo existe en el Midwest de Estados Unidos. Unas pocas regiones, como el Midwest de Estados Unidos, como Argentina y como las planicies que comparten, que es una zona agrícola también muy fértil, Ucrania y Rusia. Como esas tres, en ningún otro lado del planeta realmente existen esas condiciones tan bendecidas para producir alimentos. La disposición de agua dulce, Argentina la tiene como en ninguna otra parte del mundo, solo comparado otra vez con Estados Unidos. Entonces, por eso Argentina era un país casi tan rico como Estados Unidos a principios del siglo XX, en 1905, 1910. Todo eso se viene abajo y se cae al traste por la política y por la incompetencia económica de tanto presidente latinoamericano, ¿no? Que lo mismo le hubiera pasado a México, lo mismo le hubiera pasado a Bolivia, lo mismo le hubiera pasado a Ecuador, a Brasil, con acceso a esos recursos.
Por eso dice la gente, qué misterio, ¿por qué Latinoamérica no crecerá? ¿Por qué Latinoamérica no sale? Pues por incompetencia económica, porque realmente no tienes la disciplina fiscal, no tienes los incentivos de cómo funciona tu sistema político para tener la paciencia de únicamente desarrollar lo que funciona. Pero en fin, el punto es que en Argentina tiene el potencial para convertirse de nuevo en una gran potencia económica, pero solo si hay 2 o 3 Mileis consecutivos, Mileis además que no cometan errores, porque aunque Milei empezó bien, o sea, todavía podría cometer los mismos errores que cometió Menem, o que cometió Macri, o que cometieron y arruinar todo y otra vez de vuelta al peronismo, ¿no? Entonces, creo que es ese caso en particular, el de Milei, es el que inspirará, y también un poco el de México, porque ya estamos viendo en Colombia en este momento el candidato de izquierda, en este momento de nombre Iván Cepeda, está imitando tal cual las mismas palabras que López Obrador decía en su momento en su campaña antes de llegar a la presidencia en 2018. Iván Cepeda está diciendo lo mismo de que nada con el pueblo, solo con el pueblo, el primero los pobres. Hay uno en particular que dice que se me olvidan las frases, pero exactamente las mismas frases que decía López Obrador las está repitiendo Iván Cepeda. El presidente actual de Colombia, que es Gustavo Petro, está empezando a instaurar lo mismo, las pensiones a adultos mayores, que fue lo que hizo tan exitoso a López Obrador. Entonces, Colombia, si gana Cepeda, va a ir por exactamente el mismo camino que México, con la diferencia que Colombia no tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos que le dé cierta esperanza de mantenerse sano, cuerdo económicamente, y eso puede ir mucho peor de lo que está haciendo en México. ¿Cómo ves tú la situación de El Salvador? En El Salvador es parte de lo que la gente me critica mucho, porque obviamente mucha gente ama a Bukele, y yo reconozco eso. Yo creo que el plan de seguridad de Nayib Bukele es brillante, fue brillante y es brillante. Es lo que se tiene que hacer cuando un país cae en el nivel de inseguridad en el que cayó El Salvador. Debes de dejar de pensar en derechos humanos, debes de dejar de pensar en el libre proceso judicial. O sea, es una situación de emergencia. Y entonces haces lo que hizo Bukele, eso estuvo muy bien. El asunto es que también al mismo tiempo, y estas dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo, Bukele sí está tomando exactamente los mismos pasos que toman los dictadores, que es tomar el control del Congreso, para a través del Congreso quitar a todos los que te estorban en el Poder Judicial y cambiar las reglas electorales para que la oposición nunca pueda vencerte en el futuro, ¿no? Y entonces siempre la gente me dice, bueno, ojalá nosotros tuviéramos un dictador como Bukele. Y yo digo, está bien, supongamos que, y digo y vuelvo a repetir, yo reconozco que el plan fue brillante en El Salvador. No necesariamente replicable en todos los países, pero creo que sí a diferentes escalas. Pero eso es otro tema. El punto es que supongamos que Bukele es el mejor presidente en la historia de la humanidad. Es el hombre más listo que ha nacido en este planeta y no podrían los salvadoreños tener un mejor presidente. ¿Qué es lo que pasa dentro de 5 años o de 10 años o de 20 años? Toda la experiencia, toda la cultura institucional, todos los mecanismos que se crearon para que El Salvador pudiera elegir a Bukele en primer lugar, todas esas condiciones se van a destruir, porque es lo que se destruye en el autoritarismo. Ya no sirven para nada las instituciones que permitieron a los salvadoreños elegir a Bukele en primer lugar. Entonces, cuando todo eso se destruye, supongamos que a Bukele dentro de 15 años y 20 años en que El Salvador se convirtió en el mejor país del planeta, le da un infarto y se muere. ¿Quién va a tomar el poder después de esos 20 años? Y estoy suponiendo, repito, que Bukele no comete errores, lo cual tampoco nunca ha pasado en la historia, pero supongamos, es una maravilla El Salvador y dentro de 20 años se muere, le da un infarto. ¿Qué es lo que va a pasar en El Salvador? Otra vez se van a organizar elecciones justas, el pueblo va a decidir, se va a elegir a un demócrata, y si no funciona, 2, 3 años después se va a elegir a alguien más. No, eso no va a pasar. Lo que va a pasar es que su secretario de defensa de Bukele,
o su ministro del Interior, o quien sea que haya tenido los hilos del poder después de él, va a querer heredar exactamente el sistema que permitió a Bukele ser el presidente. Y ese puede ser el hombre más corrupto del mundo o el hombre más incompetente. Bukele lo pudo haber querido mucho y sin embargo ser un terrible tirano. Y entonces ya no tienes los mecanismos para limitar el poder de ese nuevo tirano. Ya no tienes los mecanismos para elegir otro si ese otro se equivoca al año o a los 2 años de llegar al poder. Entonces, por eso que yo siempre digo, una vez que se tiene un sistema democrático, no hay que renunciar a él sin importar lo bueno, sabio, increíblemente talentoso que creas que es el presidente o el político que tienes como presidente en ese momento. Y es lo mismo que le digo a los estadounidenses que son amantes de Donald Trump. En donde debería estar el límite es cuando Donald Trump dice, quitemos las elecciones locales y hay que federalizar las elecciones. Parte de lo que hace Estados Unidos la mejor democracia del planeta, un lugar en donde de verdad se respetan las libertades individuales, es el hecho de su división de poderes, es el hecho de que el Estado organiza las elecciones con su propio sistema y entonces tienes de verdad una representación en la que el gobierno federal no puede entrar y decir, a ver, California, no me gustan los impuestos que estás poniendo, vas a poner estos. No, eso lo eligen los californianos y si los californianos se equivocan al elegir un gobernador incompetente, ese es su problema. Y ellos corregirán, pero lo que hace tan rica la democracia estadounidense es precisamente su división de poderes. Y eso es algo que los estadounidenses deben entender, más allá de si creen que Donald Trump es lo mejor que le ha pasado en la historia a ese país, ¿no? Y exactamente lo mismo aplica a Bukele. Yo espero que sí, porque la alternativa es terrible. La alternativa que es J.D. Vance. J.D. Vance sería el peor presidente en la historia de Estados Unidos, que es el vicepresidente actual. J.D. Vance es lo peor de Donald Trump. Y lo digo como alguien que no es fan de Donald Trump. Pero, o sea, J.D. Vance es mucho peor que Donald Trump. Y Marco Rubio es lo mejor de Donald Trump. Marco Rubio es lo mejor del Partido Republicano. Marco Rubio tiene la experiencia, tiene el conocimiento, lo ha probado, o sea, él es el que diseñó el plan en Venezuela. Él es el que sabemos exactamente qué es lo que piensa y que en muchas ocasiones lo ha tenido que medio esconder para complacer las ideas y las pulsiones de Donald Trump, como por ejemplo el maltrato que le ha dado Estados Unidos a Ucrania. Ese no es Marco Rubio, ese es J.D. Vance, ese es el ala prorrusa dentro del gobierno estadounidense. Marco Rubio, por lo tanto, creo que tiene cada vez más apoyo. De hecho, en la última convención republicana que hubo, se me olvida ahora el nombre, pero en la última convención conservadora que hubo, ya Marco Rubio tenía alrededor del 35% del apoyo frente a el primer lugar, que era J.D. Vance. Hace 2 años Marco Rubio no estaba ni creo que tenía como el 3% de las preferencias. Entonces ha estado aumentando y me queda el consuelo además de que si no es Marco Rubio, o sea que Marco Rubio tendría que ser la elección natural porque Marco Rubio sí podría vencer, aun si el gobierno de Donald Trump fracasa en general y es visto como impopular o es mal visto por la mayoría de los estadounidenses. Aún así creo que Marco Rubio podría vencer en una elección en 2028. Pero si es J.D. Vance, ahí mi temor es que en el lado demócrata la candidata sea Alexandria Ocasio-Cortez o Bernie Sanders, lo cual es terrible también, pero por el otro extremo ideológico de la izquierda woke. Y entonces, por tener a un radical loco, marioneta de Rusia, como es J.D. Vance, los estadounidenses terminan eligiendo a un loco radical de izquierda como Bernie Sanders o como Alexandria Ocasio-Cortez. Es ahí lo malo de tener como opciones un extremo, que aumenta la posibilidad de que un radical en el otro extremo sea electo, ¿no? Entonces, por eso que Marco Rubio podría ser lo mejor que le podría pasar a Estados Unidos. Sí, sí, sí. Hay muchas opciones dentro del Partido Demócrata. Gavin Newsom, que es el gobernador de California, no me encanta
porque de lo poco que se ha mostrado sobre él, parece que es muy suave con China. Aunque no lo sea, hace falta mucho por ver. Podría ser simplemente porque California tiene una especial relación económica con China. Pero no me encanta Gavin Newsom, aunque él es el más popular a nivel nacional, ¿no? Dentro de los demócratas. Quien sería lo mejor, pero pues eso ya es soñar, porque no, prácticamente nadie lo conoce, es Mark Kelly. Mark Kelly sería incluso mejor que Marco Rubio, o a la par, mejor en cuanto a que no carga con el enorme equipaje del trumpismo en las espaldas. Pero Mark Kelly es un senador demócrata, ex veterano, ex militar, ex capitán de la Fuerza Aérea estadounidense, ex astronauta, y es quien mejor entiende el mundo, quien mejor entiende quiénes son los enemigos, quiénes son los aliados. Me recuerda mucho a el mejor republicano que ha existido en los últimos 25 años, que es John McCain, el candidato presidencial, que es una lástima que haya perdido ante Barack Obama. Hubiera sido un mucho mejor presidente John McCain. Pero ya no tenemos casi John McCains. Marco Rubio es una versión mucho más pragmático políticamente, mucho menos idealista en cuanto a lo que se tiene que hacer, pero Mark Kelly es lo que más me recuerda a eso, y esa sería una gran elección, por ejemplo. Mark Kelly versus Marco Rubio, quien sea que gane, gana Estados Unidos. Pero desafortunadamente no veo a Kelly como uno de los punteros entre los demócratas. Parece que sería Gavin Newsom, y si fuera Gavin Newsom, entre Gavin Newsom y Marco Rubio, creo que Marco Rubio sería mejor. Pero entre Gavin Newsom y prácticamente cualquier cosa frente a J.D. Vance, casi lo que sea que pongan los demócratas enfrente es mejor que J.D. Vance. Casi incluso yo, si yo fuera estadounidense, votaría más por Alexandria Ocasio-Cortez que por J.D. Vance, pero ahí ya está muy difícil, ¿no? Es una elección muy complicada. Sí, y está difícil porque cuando ya no hay buenos candidatos, hubieron tiempos donde se votaba por lo mejor de lo mejor, y ahora nos está tocando votar por lo mejor de lo peor, y la situación no pinta bonito. Saltémonos al otro lado del charco, como dicen ellos allá. ¿Cómo ves la situación en España con el presidente? Sí, con Pedro Sánchez. Es difícil porque Pedro Sánchez es una izquierda bobalicona, la de Pedro Sánchez, en cuanto a que, por ejemplo, en esto de Irán, no tiene la posición que tiene la izquierda inteligente, que es la de Mark Carney, que es Canadá. Digo, para empezar, izquierdas y derechas significan cosas muy diferentes en los diferentes países. Uh-huh. La izquierda estadounidense no es lo mismo que la izquierda mexicana, y la izquierda española no es lo mismo que la izquierda canadiense, pero aún asumiendo eso, dentro de las concepciones de su propio país, Mark Carney, el primer ministro de izquierda de Canadá, cuando ocurre la guerra en Irán, lo que él dice es: no me gusta cómo se hizo esta guerra, no lo hubiera hecho yo de esta forma, pero si Estados Unidos necesita la ayuda militar de Canadá, la vamos a otorgar. Esa me parece que era la decisión correcta, porque se asume que Estados Unidos es un aliado para empezar, y segundo lugar, que Estados Unidos, sin importar quién sea su presidente, es mejor que Irán, una teocracia islámica brutal. Esa es la posición que debía tomar Pedro Sánchez, pero Pedro Sánchez, como es un izquierdista bobalicón, establece la postura más popular también dentro de la izquierda española, que es ir en contra de todo lo que sea Donald Trump solo por ser Donald Trump, ¿no? Y entonces tiene esta posición, y se refuerza un poco por la reciente visita que tuvo a la China, en donde asume la posición que yo describo de la era de la ingenuidad, la que acabo de describir, ¿no? De abrámosle las puertas a China, comerciemos con China, permitamos las inversiones. Y la experiencia en todo el planeta lo que nos indica es que siempre que le abres la puerta a China, hace exactamente lo mismo. Le ha pasado a México, le ha pasado a Brasil, le ha pasado a Estados Unidos, a todos los países que le abren la puerta, le ha pasado a Perú. Absolutamente a todos los países que le abren la puerta a China les pasa exactamente lo mismo. China inunda el mercado local con baratijas que
llevan a los productores locales a la quiebra, y fracasar, mientras tanto permite que le vendas muy poco, entra muy poco de lo que vendes, y solo si lo que le vendes son productos básicos. Entonces a Brasil medio le conviene eso, porque Brasil pues lo que le vende es productos agrícolas que China simple y sencillamente no puede producir. O a Irán le conviene eso, porque China no tiene el petróleo que Irán tiene. Entonces ahí sí te conviene una relación comercial con China. Pero si produces cualquier cosa que requiera manufactura, autos, ropa, electrónicos, lo que sea que produzcas que requiera algo más que sacarlo del suelo, ahí ya no te conviene una relación comercial con China, porque China, si haces algo que China no hace, te va a dar entrada a tu producto únicamente para copiarlo y luego vendértelo más barato y llevar a la quiebra a tus productores locales. Entonces, por eso que la posición izquierdista de personajes como el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, son ingenuas y peligrosas, porque lleva a los países a abrir la puerta y para cuando se dan cuenta es demasiado tarde. En el caso de México, por ejemplo, le abrieron las puertas a China los gobiernos tontos de izquierda que creían que China iba a balancear a Estados Unidos, y lo único que lograron fue llevar a la quiebra a varias armadoras de autos mexicanos, a cambio de tener a estos autos eléctricos chinos BYD, con la promesa además de que BYD iba a construir una fábricas de autos en México para la demanda local, y al final les dijeron, ya que habían inundado de autos eléctricos chinos, les dijeron, ¿qué crees? Que no creemos que ya no nos conviene debido a Donald Trump, ¿no? Pero ya habían inundado el mercado de autos chinos, ¿no? Entonces, exactamente el mismo error que cometen todos los países que le abren la puerta a China. Entonces, ese es mi problema con Pedro Sánchez. Muchos de los que me escriben de derecha en redes sociales me preguntan, oye, pero Pedro Sánchez va rumbo a una dictadura también. Afortunadamente no tiene los votos para ser un dictador y no me preocuparía tanto por ese lado de Pedro Sánchez, pero sí es una izquierda bobalicona de la que no necesitamos en el mundo. ¿Ves a Abascal como una buena respuesta en España? ¿Una buena opción? Vox en general no, ese es el otro problema de España. Solo la derecha del PP valdría la pena, que está muy desacreditada, pero no la derecha de Vox, porque Vox es lo mismo que existe en Alemania con Alternativa por Alemania, lo mismo que existe en Gran Bretaña con Reform UK, lo mismo que existe en Francia con se me olvida el nombre, Frente por Francia o algo así, el que lidera Marine Le Pen, que son derechas infiltradas por Rusia, infiltradas por el Kremlin, que básicamente lo que son es debido a que fueron infiltradas por el Kremlin, eso demuestra su tremenda corruptibilidad. Pero no solo eso, el hecho de que estando en la Unión Europea, una vez que tienes a alguien hacia adentro, lo que hacen es espiar para Rusia y es actuar en contra de los propios intereses de Europa, porque es exactamente lo mismo que hizo Víctor Orbán. La fachada de Víctor Orbán fue cristiandad, valores tradicionales, y todo eso es lo que le venden a la gente. Pero ¿qué hizo en los hechos? Digo, sí, prohibió marchas gay, o sea, cosas irrelevantes, prohibió marchas LGBT, hizo cosas así, pero en los 16 años que estuvo Víctor Orbán en el poder, debido a que quería mantener esa alianza con Rusia, dejó entrar a los rusos, les dio contratos únicamente a los amigos que tenían entre ambos, castigó toda la competencia de las otras empresas europeas que estaban dentro de Hungría, y en los hechos Hungría se transformó de una economía de mediano pelo dentro del país a una de las peores dentro de la Unión Europea. Y es que eso es algo que Rusia ha vendido muy eficazmente, ¿no? Nos ha vendido, y esto es muy importante sobre todo para tu público, nos ha engañado con esa creencia de que Rusia es muy cristiano y es muy tradicional. Para empezar, la Iglesia Ortodoxa rusa no es lo que nosotros conocemos de este lado del continente. Sí. La Iglesia Católica o la Iglesia Evangélica o otro tipo de iglesias dentro de este mundo. La Iglesia Ortodoxa rusa es un brazo del Estado ruso. Para darles una idea, en Rusia, la Iglesia Ortodoxa rusa le permite a los soldados hacer lo que sea. Les dice, tú puedes violar mujeres, tú puedes asesinar niños, haz lo que quieras
estás perdonado. Wow. Dicho por la Iglesia Ortodoxa Rusa. Eso es lo que dice la autoridad de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Y además el hecho de que Rusia en sí misma es una sociedad cristiana y conservadora, ese es un mito también. Rusia tiene los niveles más altos de Europa en drogadicción, divorcio, prostitución, abandono infantil. Entonces todo eso de que Rusia es cristiana es una fachada, que se lo tragan sobre todo los seguidores del mundo MAGA, ¿no? Solamente porque Putin hace lo mismo que Orbán hacía, ¿no? O sea, prohíbes las bodas gays y ya con eso eres muy conservador y cristiano. ¿No? Eso es lo fácil. Lo complicado realmente es transformar a las familias, ¿no? Hacer que las familias vuelvan a tener valores. Eso es lo que lo hace realmente cristiano. Los valores, por cierto, que solamente pueden protegerse y pueden cultivarse en la civilización occidental. Porque solo en la civilización occidental tienes la libertad para verdaderamente ejercer tu derecho a la creencia por encima de lo que el Estado quiera de ti. Entonces, lo que hizo el Papa, por ejemplo, apenas, el Papa Leo, de criticar la guerra en Irán, eso si lo hiciera el jerarca cristiano, el jerarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa, bueno, para empezar no lo puede hacer porque por eso es el jerarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa, porque es un títere del Estado ruso, pero si decidiera, supongamos, criticarlo, lo meten a la cárcel al día siguiente. Sí. Aunque nosotros digamos que nuestras convicciones religiosas son otras, no. Ahí la prioridad es lo que diga el gobierno, ¿no? Claro. Entonces eso es lo que nos debemos oponer, más allá de que si se prohíben las banderas de colores, ¿no? O sea, sepamos priorizar, ¿no? Lo importante son mantener nuestras libertades, entre las cuales está la libertad de creencia. Sí, y Putin no va a salir de ahí pronto. No, lleva 26 años ya en el poder, y la única manera en que te puedes mantener 26 años en el poder, a pesar de todos los errores que hayas cometido, es si eliminas el disenso. O sea, ¿qué es lo que pasó con el principal opositor, que el María Corina Machado de Rusia, que es Navalny, Alexei Navalny, murió envenenado en prisión? ¿Qué es lo que pasa con los periodistas de investigación en Rusia? Terminan en un gulag moderno en Siberia. Son golpeados, son expulsados. Y es por eso que desde 2022 hasta la fecha han huido 1 millón de rusos de Rusia. Sí. Solamente los que se van a vivir, y yo le digo a la gente, busquen en internet las historias reportadas por medios de comunicación de la gente que se va a vivir a Rusia creyendo que es un paraíso cristiano. Sí, sí. Y van a ver que la realidad es muy lejos de ser así. O sea, la gente allá te discrimina por el hecho de, ahí sí te discrimina por el hecho de no verte como ella, por no hablar como ella. Son personas que pierden todos sus ahorros, que terminan estafadas, que terminan golpeadas. Y digo, no quiero generalizar tampoco y decir que toda Rusia es así. Si tienes los recursos, si tienes el dinero, hay muy buenos barrios para vivir en San Petersburgo, pero fuera de San Petersburgo y algunos lugares de Moscú, busquen cómo están las otras ciudades de Rusia, los otros lugares de Rusia. O sea, es un paraíso vivir en Ecuador, Perú, México, Argentina, claro, comparado con casi toda Rusia, salvo San Petersburgo y salvo algunas zonas de Moscú. Es por eso que los propagandistas rusos lo único que nos muestran es lo de siempre, calles de San Petersburgo y el metro de Moscú. Y fuera de eso no muestran el resto de Rusia, no porque hay nada el resto bueno de Rusia es México 1973, o sea, es de plano, o sea, lo más pobre que uno se puede imaginar. Gracias, Esteban. Estamos ya llegando al final de este podcast. Hemos peinado prácticamente Europa, Asia y América con el Caribe con este podcast, y creo que es información muy, pero muy importante. ¿Quisieras dejarnos ahí tus redes para las personas que van a estar? Sí. Claro que sí, pues pueden buscarme en todas mis redes únicamente como Rompesilencio o como Esteban Román. Tengo el compendio de todas mis redes y algunas publicaciones gratuitas que no publico en el resto de mis redes en mi página de Patreon, que si entran a Patreon y buscan Rompesilencio o Esteban Román,
Ahí me encuentran. Tengo diferentes esquemas de suscripción, pero si no me conocen, entren, vean lo que ofrezco gratuitamente y ya luego ven el sistema pagado. A veces me preguntan que por qué cobro por suscripciones y la respuesta que digo es precisamente porque no me paga nadie. Gracias a que no me paga nadie, o más bien gracias a mis suscriptores, es que puedo, como hice aquí, atacar lo mismo a Donald Trump, a Morena en México, a Vladimir Putin, a izquierda y derecha por doquier, ¿no? Eso es lo que me mantiene en libertad. No, y la noticia lleva tiempo. Lleva tiempo. Sí, también, bueno, sí, tampoco es. Y lleva mucha responsabilidad porque aflojas la lengua con algo incorrecto y ya te hundiste. Sí. También eso es cierto, hay que verificar. Todo eso es un poco la razón por la que yo no hago muchos en vivos, porque no hago en vivos diarios, por ejemplo, como lo hacen otros influencers, porque uno se puede equivocar fácilmente, sobre todo al hablar de cosas como cifras, muertos, ¿no? Cosas del estilo, ¿no? Exacto. Pero aún así, lo haré. O una palabra que sanciona YouTube o te lo sanciona Facebook, ya te dañaron tu canal. Bueno, muchísimas gracias, Esteban. Agradezco muchísimo el que te hayas tomado el tiempo y primero Dios no sea la última oportunidad que nos des. Vamos a seguir produciendo contenido porque me ayuda muchísimo a veces, como dicen, ¿verdad? Hay cosas que Donald Trump no dice porque los influencers lo dicen por él, o Tucker Carlson no ataca a Donald Trump porque los invitados de él lo atacan. Entonces, así pues le decimos al mundo lo que verdaderamente necesita escuchar porque necesitamos estar muy informados. Muchísimas gracias, estaremos en contacto. Si en algún momento andas por el área, sí, por supuesto, ahí te visito en vivo. Seguro que sí. Muchísimas gracias. Cuídate. Luis. Bendiciones. Hasta luego. Espero que este podcast haya sido de mucha bendición para ti, que hayas aprendido y que te ayude mucho en tu vida espiritual.